¿Qué tal, amigos? Los saluda Luis Díaz Barreiro, el director general de Apple en Aprendizaje Instantáneo, y vamos con la pregunta del día de hoy. Dice: en el acta de constitución del proyecto te nombran director de proyectos para implementar un sistema en una empresa de hidrocarburos. El patrocinador hace diversas aseveraciones acerca del proyecto, pero una de ellas es incorrecta. ¿Cuál sería? A. El presupuesto del proyecto contiene reservas de contingencias. B. Las reservas de gestión son para imprevistos. C. Las reservas de contingencias son para imprevistos. D. La línea base de los costos excluye las reservas de gestión. Vamos a analizar esta pregunta como es nuestra costumbre. Entonces, tenemos, primero, es una pregunta, no es de evaluación del nombre del proceso, no es de ubicación de entradas, no es de herramientas y técnicas, no es de ubicación de salidas, sino que es, y vamos a ponerlo por aquí, es de, les comento que estoy estrenando plumita con pantalla táctil. Esta va a ser de conceptos y definiciones. ¿Ok? ¿Por qué nos podemos dar cuenta de que es de conceptos y definiciones? Vamos a regresarnos y vamos a leerla correctamente. Dice: en el acta de constitución del proyecto, fíjate, esto que te está apareciendo aquí de acta de constitución del proyecto, no sabes si te va a servir en cuanto estás empezando a leer la pregunta. Es un tema del PMI, pero no sabes si te van a evaluar ese proceso o no. Te nombran director de proyectos para implementar un sistema en una empresa de hidrocarburos. Todo esto es paja, todo esto lo puedes tachar. Todo esto, un sistema en una empresa de hidrocarburos, todo esto lo tachamos. Dice: el patrocinador hace diversas aseveraciones acerca del proyecto, pero una de ellas es incorrecta. Entonces, realmente, aunque te están diciendo que en el acta tú apareces como director de proyectos, no puedes saber de qué se trata la pregunta, sino hasta que te dicen cuál sería. Entonces, aquí te preguntan: el presupuesto del proyecto contiene reservas de contingencias. Entonces, aquí es una pregunta de definición porque tienes que saber qué incluye el presupuesto del proyecto y ver si incluye las reservas de contingencias o las reservas de gestión o cuáles reservas. B. Las reservas de gestión son para imprevistos. Aquí el concepto que te están evaluando son las reservas de gestión. Te tienes que saber para qué sirven las reservas de gestión. C. Las reservas de contingencias son para imprevistos. Lo mismo, tienes que saber para qué son las reservas de contingencia. Y D. La línea base de los costos excluye las reservas de gestión. Y aquí el concepto que te debes saber es qué es la línea base de los costos y de qué está compuesta. Entonces, tenemos aquí que nos están preguntando 4 conceptos. Fíjate, en una misma pregunta te están preguntando, bueno, de hecho, 3 conceptos. Te están preguntando presupuestos, reservas de gestión, reservas de contingencia, y sí, son los 4. Y la línea base de los costos. Si no te sabes esos 4 conceptos bien, obviamente no puedes contestar la pregunta. Entonces, vamos a hacer las explicaciones. Entonces, ya vemos, si es una pregunta de conceptos y definiciones, y de hecho te están haciendo 4 conceptos, están preguntando 4 conceptos. No es de numéricos, no es de integración lógica. Entonces, no es una pregunta de conceptos generales, ¿de acuerdo? Es una pregunta de costos. Si te están preguntando reservas, bueno, es una pregunta de costos y de riesgos, ¿ok? Porque te están preguntando presupuestos, línea base de los costos y reservas. Entonces, es una pregunta de costos y de riesgos. Entonces, vamos a hacer las definiciones. Entonces, primero, nos tenemos que acordar cuáles son los componentes del presupuesto. Yo en clase les muestro esta gráfica. Este es el presupuesto, nada más le pongo PR para acordarnos de qué es presupuesto. El presupuesto está compuesto de la línea base de costos más las reservas de gestión. ¿Ok? Eso es una definición. Oye, ¿por qué? Es una definición, ya, no te agobies. Yo a veces les digo que las preguntas de por qué y por qué no van en mi clase.
¿Por qué? Porque así lo definió el PMI. Las reservas de gestión son parte del presupuesto que no están incluidos en la línea base. Luego tenemos esto. La línea base de los costos está compuesta de la reserva de contingencias y las estimaciones de los paquetes de trabajo. Y luego tenemos que las estimaciones de los paquetes de trabajo están compuestas de reservas de contingencia para las estimaciones de las actividades. ¿Ok? Entonces, si yo me regreso y vuelvo a ver la pregunta, me están diciendo, a ver, el presupuesto contiene las reservas de contingencia, esa es la opción A, y la respuesta es sí, este es el presupuesto y aquí hay reservas de contingencia, es decir, sí está compuesto de reservas de contingencia. Siguiente. Las reservas de gestión son para imprevistos. Bueno, ahí me están evaluando reservas de gestión, todavía no lo explico en el pizarrón. Vamos a la siguiente. Las reservas de contingencia son para imprevistos. Ahí nos están preguntando reservas de contingencias. Tampoco lo voy a explicar ahora. Pero la línea base de los costos excluye las reservas de gestión. Entonces vamos a ver, esto sí lo podemos contestar. La línea base de los costos, que es este cuadrito, excluye las reservas de gestión. ¿Ok? Entonces, la A y la D son verdaderas. Y lo que nos están preguntando es cuál aseveración del patrocinador es incorrecta. Por lo tanto, la A y la D son correctas. Entonces, la respuesta está entre alguna de estas dos. O las reservas de gestión son para imprevistos o las reservas de contingencia son para imprevistos. Entonces, aquí vamos a regresarnos al pizarrón. Voy a cambiar la pluma de color. Ponemos la plumita de color morado. Entonces, aquí tenemos dos tipos de reservas. Tenemos las reservas de gestión. Las reservas de gestión son para los riesgos desconocidos. ¿Ok? Y las reservas de contingencias son para los riesgos conocidos. Es decir, los riesgos desconocidos son aquellos que no podemos identificar o que no podemos saber cuál va a ser el impacto o que no podemos saber cuál es la probabilidad, ¿ok? Sin embargo, hay cierto tipo de riesgos que sí podemos identificar, por eso les llamamos conocidos. Lo pongo acá, conocidos, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que pueden ocurrir, sabemos cómo nos pueden impactar y sabemos cuál es la probabilidad de que sucedan. Entonces, les llamamos conocidos porque sí nos podemos prever de alguna manera diferente que los que son realmente imprevistos. De hecho, la chamba del project manager y del equipo es intentar que los riesgos desconocidos se minimicen. Es decir, queremos identificar la mayor cantidad de riesgos posibles y por eso les llamamos conocidos desconocidos. ¿Ok? Entonces, en este sentido, regresamos para acá. Recordemos que esta, la de los desconocidos, son las reservas de gestión y la de los conocidos desconocidos son las reservas de contingencia. Por lo tanto, estas son para imprevistos y estas son para riesgos, pero no para imprevistos, ¿ok? Porque sí los tenemos previstos, ¿de acuerdo? Entonces, nos regresamos. Y aquí tenemos que las reservas de gestión son para imprevistos. Sí, esto es verdadero. Las reservas de gestión son para imprevistos. Entonces, la única falsa es la C. Las reservas de contingencias no son para imprevistos. ¿Ok? La respuesta correcta de la pregunta es la falsa, porque nos están preguntando cuál de las aseveraciones del patrocinador es la incorrecta. Entonces, las reservas de contingencias son para imprevistos. Esto es falso, por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Eso es todo por hoy, amigos. Se despide Luis Díaz Barreiro, el director general de Apple en Aprendizaje Instantáneo, y nos vemos mañana.